bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de FinTech. Y como siempre, estoy acompañado del buen David, David Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Ymir. Pues bien, Oh, gracias a Dios. ahora Muy ya a la bien. distancia, hombre. Sí, ya después. De hecho, estoy viendo en mis notas que lo hicimos el 25 de septiembre. El 25. Y Y todavía hoy, andamos por allá. sí, y hoy ya es 9 de octubre. O sea, pasa rápido, ¿eh? Pasa rápido el Ha tiempo, pasado sí. volando. Sí, ha estado bien. Pero bueno, igual lo podremos repetir a posteriori, ya en un futuro, Dios mediante. ¿Va? Sí, sí, Dios mediante. Pues bueno, continuamos con el tema de la semana, bueno, no de la semana pasada, sino de la ocasión anterior, los KPIs, ¿cierto? Sí, de los indicadores clave, podríamos llamarlos también así. Y pues nosotros mencionábamos dos áreas que, pues como bien se llama el podcast, hablemos de fintech, financieros y tecnológicos, que por tu parte hablaste sobre la tecnología, Sí, más sobre los procesos, pero cómo eso también se relaciona con algunos datos o ratios financieros, ¿no? Como vimos dentro en la última edición, que según los KPIs que tú mencionaste, algunos nos ayudaban financieramente para saber, por ejemplo, qué producto o servicio pues tendríamos que, por decirlo así, condenar, quizás decir, sabes que pues ya no hay que seguir con este proceso o incluso la línea de producción, que cuando hay producción pues también afecta. Entonces, sí hay una relación, no es sí, totalmente estricto a un área. Sin embargo, en las finanzas, pues sí es muy estrictamente relacionado con las finanzas, ¿no? Y claro, yo tengo algunas hoy que quiero mencionar que quizás para algunos puede ser algo nuevo, pero pues son muy prácticos. Una vez que nosotros los tenemos, estos indicadores, pues nos ayudarán mucho. Y como hemos venido diciendo desde hace ya varias ediciones, es muy importante que tengamos todo de una manera tangible o visible para poder medir y controlar. Y los sí, KPIs pues nos ayudan precisamente en eso, en controlar y medir cómo está la respuesta de la empresa en diferentes áreas, pero viéndolo un poco también o más enfocado en la toma de decisiones, que sobre todo. nosotros como administradores o gerentes podemos tener pues diferentes escenarios críticos y estos KPIs pues nos ayudan a tomar decisiones pues sustanciales, ¿no? Y sobre todo pues para el bien de la empresa, que no sea algo que perjudique seguir con cierto servicio o producto, mejorar la calidad en el servicio, entre muchas otras cosas. Pero creo que con lo que diremos hoy iremos todavía en ese mismo sentido y esperamos que pues pueda ayudar a todos pues esta información. Sobre todo que sea un parteaguas, porque muchas de las veces estos indicadores no están bien definidos o tienes que irte a buscar mucha información en libros o documentos. Y aquí pues vamos a tratar de digerirlos un poquito, ¿no? Y dárselos ya listos para trabajar. Pero bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con los indicadores que nos traes, David, el día de hoy? Sí, pues hoy nos vamos a enfocar en el mediano plazo. Hay Bien, indicadores o ratios financieros que nos dan información con una perspectiva a largo plazo y cuando hablamos a largo plazo, pues financieramente se considera más de un año. Pero los que mencionaremos hoy son específicamente de liquidez. Y con liquidez nos referimos a algo que se convierte rápidamente en dinero. Por eso es algo de mediano plazo, a máximo un año. Y estos indicadores de liquidez nos ayudan mucho a tener un seguimiento de la deuda. Vamos a ver cómo se relaciona la deuda, del capital de la empresa, que en otras partes se les llama el patrimonio neto, sí, y también un poco sobre las ventas, las cuentas por cobrar y por otro lado las cuentas por pagar. Pero como digo, todo está enfocado en el mediano plazo. Podría decir corto también, pero con el énfasis de que esto nos ayude en la gestión de la tesorería. Realmente
los últimos dos indicadores que voy a mencionar están muy relacionados con la tesorería, Ok. que como bien hemos dicho en en muchas ocasiones, pues las empresas mueren por el flujo de efectivo, por la tesorería, no tanto por las ventas o el estado de resultados, sino cómo usan los recursos. Así que vamos a mencionar el primero, que se le llama el ratio de liquidez. Y este ratio lo que mide, pues simplemente es la capacidad de la empresa para cubrir la operación. Si la empresa tiene activos líquidos para cubrir sus deudas en el corto plazo. Bien. Y en este ratio se considera todo el activo corriente o circulante, como se dice en México, y por otro lado el pasivo corriente o circulante, es decir, todos los activos que inmediatamente se convierten en dinero. ¿Cuáles Ok. son los activos circulantes? Pues rápidamente, la tesorería es una cuenta contable, todo lo que el saldo que tú tienes en bancos. También si Una tienes. pequeña intervención ahí, mi David. Para las personas que no son financieras y que probablemente, digamos, están aprendiendo a digerir esto, ¿cómo podría simplificar el concepto de tesorería? Bien, pues el concepto de tesorería lo simplificaríamos para una pequeña empresa, tu Ujú. relación de bancos. Eso. Básicamente es así, tesorería es con todo lo que tienes en el banco. Muy bien. Eso lo podemos llamar así muy, O el muy recurso que se simplificado. tiene, ¿no? Sí, el recurso, pues en bancos, ¿por qué? Porque hay otra Va. cuestión que se llama como efectivo o caja, Sí, pero sí, todo lo que llamamos de tesorería, pues implica todo esto. va. Bien. Y Y bien, pues gracias por la nota. No, no, Y volviendo con lo de los activos líquidos, pues son aquellos que se convierten rápidamente en dinero. Pues ok. obviamente el dinero que tienes en el banco por ventas, pues es dinero que ya lo puedes disponer. Sí, Obviamente si tienes en una cuenta corriente, ¿no? Una cuenta de cheques también, pero lo puedes disponer en cualquier momento. sí, Otro tipo de activos, pues puede ser, por ejemplo, el saldo que tengas en efectivo y algunos otros que algunos consideran que entraría existencias o mercancías, que pueden ser las compras por las ventas de los productos, ¿no? Si vendes bicicletas, pues una sí. mercancía sería las ruedas, por ejemplo, ¿no? Una manera muy común o básica de decirlo. Pero también consideramos todas las deudas en el corto plazo, Ok, que aquí pues pueden ser los proveedores a menos de un año, pueden ser préstamos financieros que son menos de un año, que normalmente estos son las líneas de crédito. Las líneas de crédito pues no exceden los 40 días, tienes que pagarlo antes de los 40 días o 60 días, dependiendo del caso, pero pues consideramos todo esto. Así que la relación es muy fácil. Sumas por un lado todos tus activos corrientes que se convierten rápidamente en dinero, sumas también todos tus pasivos corrientes, sí, pero lo divides activo entre pasivo y te da un número. Ahora, este número no por sí solo no te da información. Como hemos dicho, siempre tienes que medirlo. Pero si no tienes mediciones, porque pues es la primera vez que lo haces, no tienes información de años anteriores o qué sé yo, los números también pueden decir algo. Esto lo que nos dice cuando tenemos un ratio que es mayor que uno, quiere decir que el ratio nos indica que la empresa tiene una salud financiera que puede cubrir con todos los pagos, incluso si hay algunos imprevistos, pues que los puede prever. Sin embargo, cuando es menor a uno, señala que hay un problema y que probablemente podría generar algún riesgo. ok, Ahora, aquí la preocupación no sería tanto de que tiene que ser mayor a uno o menor a uno, no. La preocupación aquí sería que tú lo midieras
año con año y que fuera algo estable, que no hubiera Claro, muchas variaciones, porque si hay muchas variaciones, bueno, se pueden suscitar, ¿no? Que la empresa tuvo un préstamo por expansión de producto o lo que sea. Pero si claro. hay variaciones que son constantes, eso nos da una indicación de que hay un problema Sí, en el manejo de la tesorería. Así que por sí solo, el dato no te dice nada. Sin embargo, sí es importante considerar que debe ser mayor a uno para que tenga una buena salud financiera la empresa. ok, Y este ratio, pues simplemente te dice que si la empresa tiene suficientes activos líquidos para cubrir todas sus deudas. Si bien, con sus activos cubre sus deudas. Y otro ratio que está muy relacionado con la deuda se llama ratio deuda capital. bien, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí está que en este ratio consideramos la deuda total. bien. No hacemos diferencia entre si es a corto o largo plazo, Ok, sino deuda incluso a 5 años o los años que fueran. ya, Pero aquí la medimos con el capital propio de la empresa, con el capital social, como algunos lo llaman, o el patrimonio neto también, que se bien, llama con un sistema financiero internacional. sí, Entonces, lo único que hacemos es dividir, por un lado, la deuda total entre el patrimonio total. bien. Y aquí no hay un valor exacto. Cada empresa tiene un valor diferente. Ujú. Obviamente depende de la empresa, en cuál etapa estás, está en la etapa de crecimiento, en la etapa de madurez o incluso en la etapa de declive, pero nos ayuda a tener una comprensión de la deuda de la empresa. Si el ratio es bajo, significa que la empresa tiene menos deuda que capital. Es Claro. decir, que con su capital puede solventar las deudas. Y por otro lado, si el valor se sitúa entre el 0.4 y 0.6, quiere decir que la empresa tiene o está generando ciertas deudas y está perdiendo pues cierto valor en su capital. Pero como digo, esto puede variar en cada compañía. No por decir Ahí esto, como comentario, y ahí disculpa la interrupción, es bien importante que estos ratios que está mencionando David no los obviemos, o sea, la razón por la cual existen es porque tiene que haber un norte, o sea, como luego decimos, eh, tiene que haber un norte de las acciones y las decisiones que estamos tomando, para bien o para mal de la empresa. Entonces, si con estas pruebas o estos análisis financieros nos percatamos de que la empresa ni siquiera es capaz por ejemplo, ahorita que comentabas de sobrevivir a una deuda o la cantidad de etcéteras que impliquen, ¿qué estrategias se van a tomar? Porque a fin de cuentas no quiere decir que la empresa tenga una enfermedad incurable. Es sobre todo a qué le tienes que poner foco. Y eso es claro. bien importante, que el propósito mayor de esos ratios, como luego digo yo, largo y tendido, y ampliamente creo que lo predico, hay que darle un propósito mayor a estos ratios que está comentando Mr. David. Sí, y has tocado un punto que lo mencionaré al final Bien, de, lo digo rápidamente ahora, es importante llevar una contabilidad analítica, no claro, una contabilidad simplemente fiscal. claro, Eso pasa mucho en las pymes. sí, Pero cuando nosotros llevamos una contabilidad analítica, una contabilidad que representa la realidad de las empresas, en este caso de las pequeñas empresas, pues nosotros tenemos la información relevante de la empresa. Es como dijéramos, es una sí, foto que está impresa que nosotros podemos describirla simplemente con ver los claro, estados financieros y pues bueno, a su vez con estos ratios o razones financieras. sí, Y bueno,
volviendo al punto de este ratio de la deuda con capital en contra del capital, pues tenemos que considerar que cada empresa es diferente. Incluso las nuevas empresas y muchas empresas de tecnología, mayormente cuando están empezando tienen más deuda, Sí, aunque últimamente están saliendo mucho lo de el capital, ¿no? De generar fondos con capital y no necesariamente con deuda. Pero al final esto genera una obligación de pago hacia los inversionistas, ¿no? Por un indicador de inversión. por obvias El- razones, el- claro, Ujú, claro, pero pues cada empresa tiene su propio nivel o manera de gestionar esto. Así que algo importante que también yo quiero mencionar es que en ocasiones pensamos que la deuda es mala, pero en claro, sí la deuda no es mala. De no, hecho, todas las empresas tienen cierto nivel de deuda. sí, Y aquí el punto es encontrar ese punto de inflexión donde la deuda te genere valor, no claro, que te genere una pérdida. Y oh, esto es lo que trata de analizar el ratio, sí, que la deuda te genere un valor, no que sea un pesar para ti estar con esta deuda o liquidándola pues cada cierto tiempo. Así que estos dos ratios son más financieros, tienen un enfoque en el corto plazo, el ratio de liquidez, que es simplemente ver si la empresa con sus activos puede cumplir con sus obligaciones de pago, y el ratio de deuda capital, si la empresa pues está en cierto nivel de endeudamiento. Y por último, tengo otros dos ujú, ratios o indicadores que son muy sencillos. Es simplemente medir los días de crédito que tú das a los clientes y medir los días de crédito que tienes con los proveedores. Y esto nos ayuda para medir el ciclo de la empresa, el ciclo pues de ingresos o de de flujo, tesorería, de flujo para la empresa. El flujo, cuando hablamos aquí, es en el flujo de efectivo, el sí. dinero, que se convierte rápidamente en dinero. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es analizar cuántos días de crédito en efecto tienen los clientes con nosotros. Claro, No solamente en palabras, sino que se vea pues financieramente pues con los estados financieros. Por esto hago mucho hincapié en que la contabilidad tiene que ser analítica, claro, no solamente sí, no para solo efectos fiscal, fiscales. sí, claro, Porque si lo hacemos para efectos fiscales, pues puedes cobrar las facturas en efectivo el siguiente mes y cuando en realidad lo pusiste dentro del mes en curso, ¿no? Que a sí. veces algunos lo hacen así. Pero bueno, el punto es que no te representa muchas ocasiones la realidad de la empresa. Sin embargo, yo animo a que puedan llevarlo así y de esa manera, pues tienen una representación real de la empresa. Y Y si tú sobre tienes, todo, más allá de esas representaciones, esa toma de decisiones de la que hablábamos hace un momento se vuelve algo crucial. O sea, no puedes obviar, vuelvo y repito, largo y tendido, no puedes obviar que la empresa va a tomar cierto rumbo si no tienes datos duros con qué hacerlo. Esto es simple matemática. Entonces, es más, me atrevería a decir que hasta aritmética. Con eso se puede resolver muchísimos de los problemas. ¿Qué entra y qué te sale? Así de fácil. Así de fácil. sí, Y eso es un ratio. Entonces, sí, sí, no puedes obviar que, pues es que más o menos está ahí hecho tal o cual cosa. No, no es algo que puedas hacer porque le vas a causar un problema mayor a la empresa del que te puedes arrepentir completamente. Sí, claro. No, y además eso genera un sesgo. es correcto. Estás limitado. Supongamos que tienes un cliente que te pide un proyecto Sí, que tú crees que vas a poder cumplirlo, sí, pero no tienes la capacidad económica para hacerlo porque no claro. sabes cuántos días de cobro tardas, cuántos días tardas para cobrar.
tampoco tienes un límite de las cuentas por pagar, una fecha establecida, tampoco sabes el nivel de endeudamiento, porque Claro, posiblemente, pues no sé, te pide una producción que sobrepasa lo que tú tienes, lo pues que tú necesitas tienes. endeudarte para poder producir más, ¿no? Tener más maquinaria, por decir Y un tener el ejemplo. rédito, sobre todo, o sea, no, con ese propósito de obtener. O sea, Claro, sin malversar la deuda. claro. Así que simplemente tú dices, oye, pues sí, me interesa porque pues voy a ganar, no sé, por ejemplo, esa venta va a ser 1 millón de pesos, por decir Sí, una cantidad una cualquiera que cantidad. sea. Pues sí, pero tienes que contemplar si tienes la capacidad económica para hacerlo, no simplemente pues hacerlo Claro, porque sí. Y pues para esto son todos estos indicadores que te van a indicar si es posible obtener un, pues una negociación de este estilo, una nueva maquinaria o servicios que tengas que hacer. Así que por un lado es importante considerar la rotación de las cuentas por pagar, por cobrar, cuánto me tardo en cobrar y por otro lado cuánto me tardo en pagar. Y ya, esto pues se hace muy fácilmente, tienes que ver las cuentas por cobrar contablemente con los ingresos que entran en el mes, lo divides con ciertas operaciones en matemáticas y pues ya lo tienes. Y esto es muy práctico porque es a corto plazo. ya, Las cuentas por cobrar no se recomiendan que sean a largo plazo, claro. porque si lo No, tienes generas a que, largo plazo, pues tienes que tener deuda para poder seguir con la operación de la empresa. porque el tiempo es dinero, ¿no? Siempre Sí, lo dicen. claro, entonces es recomendable que tus cuentas por cobrar sean en el menor tiempo posible y las cuentas por pagar en el mayor tiempo posible. Que esto, pues desde luego es complicado y sobre todo cuando la empresa está empezando porque pues no tiene, vamos a decirlo así, confianza con los proveedores porque ha empezado y Claro, pues hay que generar cierta una negociación, reputación de confianza. reputación. Entonces, es un proceso, pero es importante que las cuentas por cobrar sean en el menor tiempo posible Sí, y las cuentas por pagar, pues en el mayor tiempo posible. Así que claro, estos 4 indicadores son muy básicos que nos miden en el corto plazo. La claro. liquidez, la deuda, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y si tú Sí, tienes esto en tu día a día o en tu empresa, puedes decir, oye, pues puedo tener un nuevo producto, puedo desarrollar un nuevo producto porque pues tengo la capacidad de endeudamiento, los cobros que recibo son en el corto plazo, las cuentas a pagar, pues los pagos a proveedores se producen en más días, no sé. Esto te ayuda a tener pues plan de acción para llevar a cabo pues ciertas estrategias. Así que es como he dicho, correcto. son muy prácticas y espero que esto pues pueda ayudar a todos los que nos están escuchando. Es correcto. Es súper importante. Al fin de cuentas son herramientas para poder realizar una toma de decisiones a conciencia y, y que verdaderamente sepas si, inclusive si el negocio tiene que seguir o ya, mejor ahí déjalo, porque luego te va a dar más problemas. También hay que saber una cosa. A veces los negocios son una suerte de hidra a la que en ocasiones le vas a tener que cortar la cabeza y puede que salga algo nuevo y hay ocasiones en donde tienes que tajar el corazón porque puede llegar a ser una pérdida más allá de un beneficio. Y ahí hay muchas cosas que quedan entrever, ¿no? Desde los colaboradores hasta los socios o accionistas, los intereses con los proveedores, las relaciones comerciales que tengas. O sea, una cantidad ahí de situaciones y de cosas que tomar en cuenta antes de siquiera tomar una decisión de este tipo. Pero estos indicadores pueden darte la pauta a tiempo de lo que puedes llegar a necesitar. Entonces, bueno, eso por ese lado. ¿Alguna cosa que quieras adicionar, estimado? Si no, para Pues pasar a por, unos por mi indicadores. parte no. Ahora avancemos a lo más técnico.
a lo más técnico, as always. Está bien. En este caso yo traigo algunos, y digo algunos lo voy a dejar abierto porque no me gustaría extenderme tanto, pero son indicadores clave para el tema de tecnología. Los voy a leer así rápido todos y luego nos vamos puntualmente sobre los que son, ¿no? Primero, ¿cuál es el tiempo medio entre fallas? Ahorita ahondamos en los temas. Las tasas de éxito en despliegues, las tasas de fallo en los sistemas, ¿ok? La adopción de herramientas tecnológicas, la tasa de automatización de procesos y la tasa de resolución de problemas de seguridad. Si se fijan ahora, ya no son unos indicadores tan sencillos como la vez anterior, pero bueno, vámonos como los carniceros, ¿no? Por partes. Primero, el tiempo medio entre fallas o mean time between failures, que es como se le llama, ¿ok? KPI a lo que nos ayuda es tener cuál es el promedio de fallas que tenemos. Y como bien lo explicábamos en la sesión anterior, los KPIs que vayas a integrar dentro de tu proceso o dentro de tu estructura organizacional tienen que tener un propósito específico, por eso se llaman indicadores clave. En este caso, esto es muy amplio, o sea, el tiempo medio de fallos, o sea, cada cuánto tenemos un fallo en un sistema, depende. No va a ser igual para un equipo de cómputo que para un servidor en producción, que para una unidad de almacenamiento de datos. Entonces, tienes que determinar cada cuánto hay un fallo y de qué tipo es para poder buscar una solución radical a ese problema puntual, ¿vale? Por ejemplo, en los sistemas críticos, tienes que bajar la tasa de interrupciones, porque los usuarios deben de utilizarlos 24/7, 365, y muy probablemente no vas a poder hacer eso por los que veres que hay alrededor de este tipo de servicios. Sin embargo, sí puedes reducir cada cuánto cortas el servicio o el suministro, ¿sí? La idea es mantenerlo lo más estable posible, como no sea posible en un periodo de tiempo pues amplio, ¿no? Ahora, vamos al segundo, que fue la tasa de éxito en los despliegues. Esta va más hacia... Perdona, de ahí tengo Ya, adelante, yo adelante, como adelante. un comentario, ¿no? Que en Sí, este punto incluso también depende mucho del giro de la empresa, sí, 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 porque empresas que se dedican pues vamos a decir, a las ventas por las páginas web, pues sí. sí necesitan tener el menor mínimo de Ujú, fallos, pero una empresa que no usa mucho, o sea, lo digo ya así quizás muy ridículo, sí, pero una página web, que la página web es simplemente la visualización de la información, sí, pues no es tan crítico. Obviamente hay otro tipo de fallos, pueden ser en claro. correos electrónicos o cosas más prácticas, ¿no? Pero sí depende mucho también del giro y de la misma Sí. operación para que no caiga la operación, porque por ejemplo, esto lo veo muy importante para empresas, no sé, por ejemplo, de aerolíneas, que de hecho cuando Ah, estabas aquí, recuerdas que estábamos hablando justo de eso, ¿no? Ellos sí, necesitan pues la información puntual al momento, ¿no? en el momento, Entonces sí. sí necesitan que ese KPI pues sea muy bajo a comparación de otras empresas. Claro, y en esto que comentas de las aerolíneas, normalmente se despliegan dentro de digamos, espectro de acción, se desprenden una cantidad impresionante de KPIs que forman parte de ese objetivo específico al que se quiere que se quiere llegar, que en este caso es la otra, es la contra, bueno, no es contraparte, sino forma también parte de todo este universo, que son las OKRs, que son los Objective Key Results, que son los objetivos de resultados igual, clave. Y para eso, como te digo, por ejemplo, lo que necesitas es que esté arriba el sistema, tienes que medir cada cuándo se cae, tienes que medir cuánto tiempo toma, qué tipos de fallas, o sea, volver a la vida, y los que tú creas prudentes, por ejemplo, el tiempo mínimo de recuperación ante pérdida, y todo lo que conlleve van a ser.
A lo mejor se van a despegar cuatro o cinco, que con eso tienes un trabajo que hacer impresionante para poder hacer que eso funcione. Entonces, como bien comentas, depende mucho del rubro, depende mucho del área y no todo tiene que ver con sistemas. Estos objetivos los puedes poner a otra área, ¿verdad? Esta tasa de fallo puede ser en un despacho contable, por ejemplo, cosa que se me ocurre. ¿Cada cuánto hay un fallo en qué proceso? Ujú. Si ya me di cuenta que probablemente al generar X o Y hay un fallo y es muy recurrente, tengo que medirte cada cuánto fallas para poder buscar qué es lo que está provocando que eso esté sucediendo, ¿verdad? Si hay una recurrencia muy constante, pues debe haber una solución definitiva o buscar que sea lo más definitiva posible, ¿no? Bien, Entonces, bueno, ahora brincando al tema de la tasa de éxito de los despliegues. Cuando haces un cambio en producción, y no estoy hablando solamente de software, que es normalmente donde esto aplica. Cuando haces un cambio a producción, tienes que medir también qué de todo lo que se supone que ya pasó por todos tus otros procesos, que en desarrollo de software se le llama Development Operations o las operaciones de desarrollo de software, DevOps, que yo agregaría el Sec ahí en medio de seguridad, DevSecOps. Cuando ya pasas por todo ese proceso y lo tiras a producción, ¿cuál es la tasa de éxito de ese apartado en específico? Es decir, ya después de haber pasado por toda esta batería de pruebas, ¿cada cuánto tienes un fallo aún en producción? Que es normal que puedas llegar a tener un fallo. Siempre hay errores humanos, porque a fin de cuentas los humanos hacemos esto y los humanos somos imperfectos, ¿no? Entonces, ¿cada cuántas veces de las 10 despliegues que haces de características a tu aplicación, cuántas, aún con toda esa batería de pruebas, fallan ya estando en producción? Entonces hay que medir, ¿sabes qué? Hubieron tantos fallos de este tipo, necesitamos cambiar algo en el proceso, o necesitamos agregar unas, en tecnología se le llaman pruebas unitarias. Hay que hacer pruebas unitarias sobre ese módulo, y aparte hay que testearla con un humano. Entonces eso mejorará tu proceso general, pero se fija cómo este pequeño, digamos, KPI que puede ser algo tan sencillo como cada cuánto de las cosas que desplegamos hay un fallo, nos puede indicar otras cosas, claro. Sí, sí, sí. otras cosas que hacer más, ¿no? De esto, por ejemplo, bueno, al siguiente, que es la tasa de fallos de los sistemas, que estos son digamos, el failure rate que va también pegado ahí mismo. Hay que tener en cuenta que los dos van a ir a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a otro más. Voy a brincar ese tercer punto. Vámonos al siguiente. La adopción de herramientas tecnológicas. Hay una anécdota que quiero contar sobre esto, porque como todo, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando hacemos un proceso o que delimitamos algún procedimiento, eh, ya se va a quedar por la perpetuidad, ¿sí? Como se dice en latín, per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Y resulta que no. Resulta que la cosa no funciona como debiera funcionar, ergo hay que modificarlo. Entonces, esto implica no solo el tomar esa tecnología nueva y ponerla, implica también que hay un cierto grado de adopción de parte de los usuarios. Ujú. Y ojo, ahí hay algo bien importante. No todos los usuarios tienen la misma capacidad de adopción. Y es aquí donde viene lo importante. En algún momento, cuando Ether iniciaba, tuvimos un cliente al cual tuvo una situación de ransomware. Le secuestraron información y la encriptaron, pero ya no era recuperable. Entonces, duramos 9 días tratando de recuperar la información por el tipo de sistema, como fue creado. Era un sistema, eran sobre 15,000 artículos que tenían dados de alta dentro del catálogo. eh, Pero eso devenía en inventarios, devenía en una cantidad de facturación impresionante porque facturaban cositas muy pequeñas, ¿no? Sobre todo tornillos, todas estas cositas que son muy pequeñitas. Entonces el volumen de facturación era muy alto
y para poder reconstruir todo, tomó 9 días por el tipo de sistema que era. O sea, algo muy, 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 muy austero, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, obviamente cuando nosotros empezamos un proceso post-mortem, o en este caso de tratar de recuperar y volver a la vida algo con una suerte de necromancia tecnológica como esta, siempre llega de nuestra parte una recomendación hacia el cliente para decirle qué es lo que debería hacer para que esto no ocurra en una nueva ocasión. Y en ese momento yo le dije al cliente, ¿sabes qué? Te recomiendo que te cambies de sistema, que tomes y adoptes el proceso de cambiarte, porque ve cuánto nos tomó volver a la vida. Le cargamos a tu equipo de trabajo, a todo el equipo de trabajo, lamentablemente, todo lo malo o la consecuencia de este tema de ciberseguridad. Y se pudo haber evitado si el sistema hubiera estado creado en otra plataforma. Y lo que me dijo ese director general, que en este momento me parece que está haciendo tareas titánicas por hacer un cambio verdaderamente importante dentro de su organización y ahorita está haciendo las cosas muy distinta, de forma muy distinta, es, es que es que me va a tomar tiempo en que la gente se adapte a ese nuevo sistema. Y ese paradigma que tiene ese director general o que tenía en su momento, no permitió y puso por encima la practicidad, por encima de la seguridad y en este caso, inconscientemente por encima de su continuidad de negocio, solo por no querer que el equipo aprendiera algo nuevo o no perder el tiempo. Esos 9 días Tiempo. probablemente le tomaría a la gente adaptarse a ese nuevo sistema. Entonces, ahí es donde dices, bueno, cada vez que yo quiera, o sea, una empresa tiene que crecer y tiene que haber cambios y tienes que tener en cuenta que la gente tiene que estar lista para adoptarlos. Y esto viene, impacta hasta en el horario laboral que tienen y la carga de trabajo que tienen por persona. Si una persona no está preparada por una emergencia mentalmente, pues olvídate de que te adopte una nueva tecnología. Va a llorar, se va a quejar, va a tener, y eso nos toca mucho a nosotros en ciberseguridad, porque implementamos muchos mecanismos de protección que suelen ser molestos para los usuarios, pero pues, ahora sí que, como les digo, no se trata de poner la practicidad por encima de seguridad, es completamente lo opuesto. Tienes que ser seguro. Entonces, cuando tú tienes una métrica de saber, hemos implementado 4 sistemas, por ejemplo, dentro de la empresa con cuáles hemos tenido problemas y en cuánto tiempo más o menos sabemos que el usuario ya se adapta. Ah, pues le damos un mes de adopción y lo puedes hacer con muestreos pequeños. O sea, te vuelves también una suerte de científico. Por eso las empresas son muy interesantes de operar. Empiezas a ver el Analizarse. comportamiento de la gente, exacto. Entonces, yo les recomiendo en esto de la adopción de las herramientas tecnológicas que sean, que busquen que la gente tenga un camino bien trazado, porque cuando la gente tiene un camino trazado es más fácil que si lo haces empírico. Empírico, creo que pocas personas lo pueden tomar. Necesitas equipos de muy alto rendimiento y de una responsabilidad del resultado impresionantemente alto para poder hacer que eso funcione. Pero cuando les trazas bien el camino y qué es lo que hay que hacer, y obviamente que es forzoso que lo hagan porque pues, es parte de la operación de la empresa, invariablemente esa tasa de adopción va a ser cada vez menor. Y eso es importante, que sean Sí, rápidos para reaccionar. y de hecho, también parte de esto es que no esperemos a un cambio de sistema Claro, para cambiar procesos o, es correcto. bueno, hablando más de procesos, porque Sí, mayormente se espera hasta un cambio en el sistema y porque cada sistema es diferente, pues va a cambiar el proceso. Y sí, eso genera no solamente el cambio de la mentalidad en las personas, sino claro. también la aceptación dentro de las personas al cambio, ¿no? O sea, son dos cosas. Por un lado, la ejecución y otro, la aceptación al cambio. Entonces, no esperemos hasta que sea un momento crítico o un cambio de sistema para cambiar los procesos, porque como hemos dicho, deben ser pues medibles. Es correcto. Y además, que es el siguiente punto justo que se toca, el tema de la automatización. Eh,
recuerden que para poder automatizar algo, necesitas que el proceso esté bien definido. ¿Sí? No lo puedes automatizar si el proceso no está completamente definido y la gente involucrada lo entiende. Tienes que hacerte, tú como director, como gerente, como lo que sea, tienes que hacerte responsable de que la información llegue de forma correcta, sin alguna discrepancia, o lo mínimo, porque somos humanos, vuelvo y repito, a quien la vaya a ejecutar. Yo hay algo que repito constantemente y es delega lo delegable. Y en esa frasecita que me saqué de donde quieras hace tiempo, viene muy arraigado eso de, es que si lo entiendo debes de delegarlo, porque entonces ahí vas a dar cabida a nuevas cosas que aprender, a nuevos horizontes. Entonces es bien importante que para este tipo de cosas puedas y seas capaz de liberarte o liberar a las personas correctas, pero delegarlo de una forma correcta. ¿Cuántas veces no? La tasa, por ejemplo, de rotación que este puede ser un KPI, que no está en la lista, pero la tasa de rotación de personal en una empresa de cierto tipo, el 80% de las veces me atrevo a decir, y es un número sacado también de la nada, es el cómo está organizada la empresa. Si la cabeza está mal, todo lo demás invariablemente va a estar mal. Y la tasa de rotación tiene mucho que ver con probablemente la mala capacitación, porque me ha tocado casos en donde oye, ¿por qué en este puesto específico hay mucha rotación de personal? Ah, pues es que resulta que siempre que los integran, les dan solo los manuales y no hay una capacitación para la tarea que hay que hacer. O no, o luego en otros departamentos ponen mucho bloqueo y eso provoca que la gente no trabaje de forma correcta. Entonces O el empieza a volver una perfil cadena. es muy diferente. No Exacto, encaja el perfil que están buscando con la descripción del puesto, exacto. puede ser. O inclusive no hay una descripción de puesto para empresas funcionales, que es como se les llama ese tipo de organigramas funcionales, no hay una descripción de puesto correcta. Entonces, cuando volvemos a lo mismo, cuando la gente no tiene bien cuadrado qué es lo que hay que hacer y qué se tiene que hacer, ahí es donde hay un problema, porque la gente no espera, la gran mayoría de personas, claro, hay unas personas que exentan esta regla, pero buscan que les des una guía, buscan que les des un norte, tenerlo claro, saber el camino claro hacia dónde se puede avanzar. Entonces, eso es bien importante que lo tengan. Y luego de eso puedes pasar a la tasa de automatización de procesos, que es el otro KPI que podemos integrar. La tasa de automatización de procesos es cada cuánto hacemos o automatizados o automatizamos algún proceso, ¿sale? Por ejemplo, se puede utilizar este KPI para mejorar la eficiencia en un proceso o ver, por ejemplo, un proceso similar, cuánto tiempo nos tomaría adoptar y cuál sería un tiempo válido para la empresa para poder mejorar ese punto específico. Acuérdense que esto por eso se llaman objetivos clave. Bueno, perdón, Indicadores clave. indicadores clave que te van a dar un punto muy específico de lo que quieres mejorar. Y en este caso, la tasa de automatización es cada cuánto o cuánto nos ahorramos inclusive en estar haciendo estas implementaciones, cada cuánto las hacemos y con qué tasa de éxito inclusive. ¿No? Entonces esto puede tornar inclusive en otros KPIs interesantes dentro de todo lo que hay que hacer. Y de ¿No? hecho, me parece interesante Sí, que este KPI esté casi al finalizar toda la lista que has dado, sí, porque no puedes cambiar algo que no está definido, no puedes claro. medirlo. Por Ah, esto se me hace muy importante, o sea, que sea ujú. como que uno, no porque sea el último sea menos importante, Sí. sino que sea el último porque todo está muy bien definido o delimitado. Sí. Y de hecho, es el penúltimo. Falta uno nomás, que ese ya brinca a esta área. Pero sí, esto que comentas de la tasa de éxito de la automatización, normalmente es para cuando ya brincaste todos los demás procesos. Es por eso que está al final, porque muchas de las veces es consecuencia. Como todo, ¿no? Si estás ahorita, y es una analogía que utilizo con los clientes, yo no puedo ver más allá del cerro o de la montaña
si no estoy arriba de la montaña. Entonces, probablemente para poder llegar a esa tasa de automatización, si hablas de automatización es porque tus procesos están definidos o ya tienes parcialmente avanzados los procesos. Entonces, que bueno, ya lo hablamos en otra sesión sobre el tema de la automatización y de los procesos y la importancia que tiene, ¿no? Pero al momento de tener eso cubierto, ya puedes ver otros horizontes sin problema. Ahora bien, del último KPI que quiero comentar, así rapidísimo, es la tasa de resolución de problemas de ciberseguridad. Y este en realidad es un KPI gancho, por decirlo de alguna manera, porque, o truco, porque en realidad depende de muchos otros para poder resolver. Porque aquí la pregunta principal es qué tipo de problema de seguridad. Pero este ratio puede ser algo para empezar, porque te vas a dar cuenta que va a existir una clasificación. Entonces, ¿qué es lo que mide? El porcentaje de problemas o vulnerabilidades de seguridad dentro de un periodo en específico. Es decir, cada cuánto nosotros tenemos una vulnerabilidad que nos reportan y cuánto tiempo nos tardamos en resolverlo. Y la idea de nuevo es reducirlo lo más posible. Entonces, bueno, eso lo voy a dejar ahí porque desprende muchas cosas más, pero sí es importante que lo tengan ahí en cuenta porque actualmente muchas empresas no saben en dónde están parados en el nivel de ciberseguridad que tienen. Y eso es de Y suma que, importancia, y que de suma. lamentablemente se cree que están muy bien posicionados, pero la realidad mostraría que no. Y en algunos casos puede ser que sí, pero estamos hablando ya de quizás los puestos más gerenciales, pero personas que llevan a cabo las tareas diarias o que ejecutan, pues no tienen tanta información sobre esto y eso es más vulnerable porque al final del día son los que están llevando a cabo la operación también. Es correcto. Y lo más importante de todo esto es que no tengan un falso sentimiento de protección, solo porque no les ha pasado algo crítico. Eso lo tuve en una sesión ayer con un prospecto nuevo que tenemos y yo les comentaba eso. No porque no te haya pasado quiere decir que estés bien. Eso no, no porque haya un Ujú. indicio o no. Tienes que dar pauta, o sea, para hacerlo. Tienes que dar pauta para hacerlo, tienes que darte el tiempo para ver cómo puedes mejorar esa área. Y para eso sirven, bueno, por ejemplo, las pruebas emuladas que nosotros hacemos de los ataques a las empresas, ¿no? Para ver qué nivel de seguridad tienen. O el test de madurez de ciberseguridad, que bueno, ahí luego como dato, vamos a estar armando sesiones para tener esos test de madurez y darles un norte a ustedes en cómo están en ciberseguridad para que estén ahí al tanto, como dato ahí Sí, general. ¿Va? que estén siguiendo las redes para la información que viene. Es correcto. Pues bueno, entonces, esos son los KPIs que traigo hasta este momento. Eh, no sé, Mr. David, si tengas alguna otra cosa adicional que comentar. No, por mi parte no. Siempre, pues simplemente decir que tener esta información no debe causarnos un estrés, no es para tener simplemente algo tedioso, sino pues Sí, para poder medir y controlar pues, la empresa en sus diferentes áreas, ¿no? Ya sea desde el área pues tecnológica o de sistemas y por otro lado lo que hemos visto de las finanzas y todo pues sí, para estar preparados a ciertos escenarios críticos, que sí. pues hay muchos y se pudiera mencionar diferentes, ¿no? Pero esto nos ayuda a estar preparados a lo que pudiera suscitarse en el momento. Es correcto. Y como bien hemos comentado, están estos indicadores financieros, están estos indicadores tecnológicos, sírvanse de ellos, pónganlos en práctica, de nada sirve tomar. Es como en algún momento, otra de las frases, a mí me gustan demasiado las frases en general, pero otra de las frases que yo decía mucho hace mucho tiempo es, hay una gran diferencia entre un hombre inteligente y un hombre sabio. Sí, el inteligente, el hombre sabio sabe cosas, pero no sabe resolver problemas. Y el hombre inteligente puede no saber todo, pero sabe resolver problemas. Entonces, tomen esta información, pónganla en práctica y les voy a recordar una frase que era lo que estaba buscando,
y me da culpa por haberme volteado un momento para poder buscarla, pero es una frase de Robert Mueller, que es exdirector del FBI, y tomando el último punto de ciberseguridad que el KPI ese que se indicó, es esta frase célebre, ¿no? Que hay dos tipos de empresas, las que han tenido un ciberataque y las que las van a tener. Y esto, vamos a ponerlo en perspectiva, inclusive al tema financiero. No hay empresas sin problemas financieros, solo hay algunos que las van a tener y pues, probablemente si no tienen un KPI bien puesto ahí, lo van a tener. Entonces, tengan eso en cuenta y bueno, si no hay más que agregar, les agradecemos que estén en una edición más de Hablemos de FinTech. Muchísimas gracias, Mr. David. Y ya saben, cualquier duda nos pueden escribir sin ningún problema. Ahí estamos disponibles. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Algo Saludos, más que sí, agregar, Mr. pues David? ¿Todo bien? no, Muy bien. simplemente decir gracias y pues para la próxima. Ya está. Nos vemos en la siguiente edición de Hablemos de FinTech. Un abrazo. Hasta luego.